Muy buenas, estimados suscriptores del canal de YouTube Movimiento Verdad. Aquí el escribano profesor Bruno Acosta. Espero que se encuentren muy bien en esta semana tan especial como es la Semana Santa. Justamente estoy grabando esto el Jueves Santo de esta Semana Santa del año de Gracia 2024. Y el Jueves Santo la Iglesia lo dedica especialmente a los sacerdotes. Se enseña por parte de esta que fue un Jueves Santo cuando Jesús instituyó el sacramento del orden sacerdotal. Por tanto, es por esto que la Iglesia este día lo dedica especialmente a los sacerdotes. Si la Iglesia está así, es decir, si la Iglesia está en este estado de descomposición, de ruina, de autodemolición, y por tanto y en consecuencia si Occidente está así, es decir, en este estado de descomposición, de ruina, de autodemolición, y digo esto porque sabrán ustedes, quienes conocen la historia, que fue la Iglesia la que construyó y constituyó a Occidente. Decía, si la Iglesia está en este estado lamentable, es porque hay malos sacerdotes. Entre otras cosas, reitero, si la Iglesia está en este estado ruinoso, es porque hay malos sacerdotes. Es entonces que nosotros debemos denunciar a esos malos sacerdotes, amonestarlos, denunciarlos públicamente, para que no sigan haciendo verdaderos y hondos males. Aquí en el Uruguay estamos llenos de malos sacerdotes, llenísimos de malos sacerdotes. Y entre ellos hay uno en particular que tiene bastante ascendiente entre la juventud, en la prensa, en los medios de comunicación, que es el padre Juan Andrés Verde, también llamado chabacana y plebeyamente el Gordo Verde. En este mensaje quiero particularmente denunciar la heterodoxia del padre Juan Andrés Verde. Este hombre, como todo sacerdote, tiene a su cuidado una feligresía y está en grave pecado, o por no ser tan terminantes, que igual está bueno serlo, está en grave falta ante esa feligresía y la está descarriando absolutamente fruto de esta heterodoxia. Reiteramos el aserto, si la Iglesia está así, es porque está plagada de malos sacerdotes y un gran ejemplo es el Gordo Verde. Si el mundo occidental padece esta ruina moral y cultural, es porque la Iglesia se ha eclipsado y se ha eclipsado por la presencia de sacerdotes como el Gordo Verde, que lejos de enseñar la verdadera doctrina, el bien, la belleza y la verdad, hacen todo lo contrario, confundiendo o alejando a sus fieles. En primer lugar, las formas. El Gordo Verde, y ya es mucho decir esta denominación chabacana, ordinaria, el Gordo Verde no tiene precisamente culto por las formas, no las respeta. Han sido innumerables sus apariciones que causan vergüenza ajena en televisión y en radio, por ejemplo. Tengo presente, verbigracia, su presentación en la televisión en la peluquería de Don Mateo, donde se lo vio entre personajes circenses tocando un instrumento musical de aire, entre risas, entre chacotas, todo lo contrario al espíritu que debería tener un sacerdote, un espíritu ordenado, de recogimiento, serio. Una de las frases de cabecera del Gordo Verde es "hasta el cielo no paramos", y se ha presentado en festivales multitudinarios
diciendo eso a viva voz. Ahora la pregunta para hacerle al gordo verde es, hasta el cielo no paramos, está bien, ¿y qué haces al respecto? ¿Cuáles son tus actitudes, tus enseñanzas, tus actos para que tus fieles, para que vos mismo no pares hasta el cielo? Veremos que ninguna, veremos que lo que enseñe, lo que piensa Juan Andrés Verde es todo lo contrario a lo que podría encaminarlo al cielo. En cuanto a un aspecto testimonial y personal de él, recuerdo que en una entrevista se le preguntó, soezmente, propio de nuestra cultura, a Juan Andrés Verde acerca de su relación con su exnovia, porque antes de ser sacerdote, Juan Andrés Verde tuvo una novia. Y se le preguntó concretamente, de ahí lo soez, si había tenido relaciones con su novia. A lo que Juan Andrés Verde contestó, sí, pero bueno, fue en una buena. Reitero, una persona que en ese momento ya era sacerdote contestó a ese interrogante, sí, pero en una buena. ¿Cómo se puede pecar mortalmente, según enseña la Iglesia Católica, contrariando el mandamiento de no fornicar? ¿Cómo se puede pecar mortalmente, como lo hago yo, porque yo soy un pecador y lo aclaro? Pero ¿cómo se puede pecar así y no manifestar, primero, un arrepentimiento? Y segundo, ¿cómo se puede pecar mortalmente en una buena? Es decir, que hay pecados que se pueden hacer en una buena y está todo bien. No, no se peca mortalmente en una buena. Se peca mortalmente y siempre está mal. No pesan en ese caso las intenciones, no pesan en ese caso las subjetividades. Quiero decir con esto, este cura tiene esta concepción, es de este talante. Contesta a ese interrogante no manifestando un hondo arrepentimiento ante el pecado objetivo que se cometió, sino diciendo simplemente que se lo hizo pero en una buena. No pasa el nivel teológico de una persona de a pie, de la calle, lamentablemente este sacerdote. En segundo lugar, Juan Andrés Verde tiene un Twitter, como estilan los nuevos curas, usando las redes sociales con los problemas y los inconvenientes que éstas tienen, y ha manifestado recientemente en Twitter, esto ustedes lo pueden acreditar fijándose, una posición absolutamente pro-Israel y pro-semita, o mejor dicho, pro-sionista, para hablar más precisamente. Tiene varios tweets al respecto, manifestando esta posición, retuiteando, por ejemplo, al sitio Israel en español, retuiteando, por ejemplo, al señor Freddy Neuskovich Abramovich Ber, me refiero con esto al llamado Orlando Pettinati. Yo me pregunto, y permítame hacer un paréntesis, ¿cómo puede ser que un sacerdote retuitee a este señor Freddy Neuskovich Abramovich Ber, si es que así se pronuncia, Orlando Pettinati, que como verán respeta y honra la costumbre judaica de darse llamar por otro nombre que no es el real? ¿Cómo puede ser que se lo retuitee a este señor por parte de un cura, cuando este señor es responsable hace más o menos 30 años en nuestro país de sumirlo en una profunda decadencia moral? Todos o casi todos conocemos el programa de Pettinati llamado sugestivamente Malos Pensamientos, que es un lore a la chabacanería, a lo soez, a lo prosaico, a lo sexual,
a los pecados contra natura, a los pecados de toda jaez en cuanto a lo libidinoso, ¿cómo puede ser que un sacerdote lo retuitee y haciéndolo de forma afirmativa, de forma comprobando o estando de acuerdo con lo que está diciendo? No puede pasar inadvertido. Pero cerrado este paréntesis, este señor, este sacerdote, Juan Andrés Verde, manifiesta una postura pro-Israel y pro-sionista. En un tuit dice taxativamente: ojalá algún día podamos entender la grandeza que existe en el respeto al distinto y la inmensa riqueza en la diversidad. Lamento las expresiones antisemitas ocurridas. ¿A qué se refiere con la inmensa riqueza de la diversidad? ¿A qué se refiere con el respeto al distinto? Por supuesto que por la virtud de la caridad debemos respetar al distinto, al que de alguna manera se manifiesta de forma diversa o distinta. Por supuesto que sí. Pero la caridad también está atada a la verdad. Y si en esa distinción o en esa diversidad esa persona está sumida en un error o en malas obras, tenemos como cristianos y mucho más los sacerdotes el deber imperioso de corregirlos y llevarlos a la directa vía, como diría el Dante. No es el caso del Gordo Verde. El Gordo Verde se refiere a la diversidad con la diversidad de la religión judía. Y queda claro que el Gordo Verde celebra esa riqueza y no está dispuesto, por ejemplo, a convertir a los judíos. Es decir, que la tradición 2 veces milenaria de la Iglesia de conversión al pagano, de conversión al infiel, de conversión al judío, toda la obra verbigracia de los misioneros en España que intentaron convertir a los indígenas idólatras, bueno, eso estaba mal para el Gordo Verde porque había que respetar la diversidad. En caso concreto hay que respetar a la religión judía y no invitarlos a la conversión a la verdadera fe. No hay que presentarles entonces a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Está bien que no lo admitan así. Con lo cual los están llevando directamente a la condenación eterna. Es esta la sofística del Gordo Verde. Es esto el grado de confusión del Gordo Verde, que es el mismo grado de confusión y las mismas enseñanzas, vamos a decirlo también, que promueve desde la silla petrina el Papa Francisco. Entonces, no es admisible una postura pro-Israel y pro-sionista con estos argumentos. No es admisible una postura tan favorable o favorable al Estado de Israel cuando sabemos los actos terroristas que ha cometido y que está cometiendo hoy en día con los palestinos. No es admisible este favor y este bien ver a Israel y al judaísmo cuando sabemos las relaciones y la actitud que ha tenido 2 veces milenaria la Iglesia frente al problema judío. No en balde, y le comentamos amablemente al Gordo Verde, recién en 1993 el Vaticano, la Iglesia, reconoció al Estado de Israel, y de manos de un hombre nefasto como fue Juan Pablo II. En tercer y último punto, y hago adrede esta suerte de suspenso, encontramos para nuestro pesar, para nuestra tristeza, para nuestro desconcierto, en el Twitter de este mal sacerdote que es Juan Andrés Verde, concretamente el 6 de septiembre del año pasado,
una imagen, muy orondo él, junto con Múgica y Topolansky, conociendo y compartiendo la experiencia de Pepe y Lucía, recuerdos de una linda charla, gracias por abrirnos las puertas, tuitea el Gordo Verde, y la foto acompañando esas palabras. No soy creyente, pero respeto todas las religiones, todas, dijo Mujica, y aplaude en ese sentido el Gordo Verde. Se me ocurre decir tantas cosas, pero diremos algunas nada más respecto de esto. ¿Cómo puede ser que un sacerdote, cuando la Iglesia ha condenado dogmáticamente al marxismo, cuando se sabe que el marxismo es militantemente ateo, que ha asesinado a mansalva a numerosos sacerdotes, monjes, monjas, ha quemado iglesias, ha destruido monasterios? ¿Cómo es posible que un sacerdote como este, Juan Andrés Verde, vaya a charlar con estas dos personas orondamente, dos personas que fueron terroristas marxistas, que asaltaron bancos, que probablemente asesinaron personas, que rapiñaron, que portaron armas poderosísimas y no se han arrepentido de ello, insisto en esto, y no se han arrepentido de ello? ¿Cómo es posible que este hombre, que este cura, el Gordo Verde, vaya a visitarlos y diga que ha conocido y compartido su experiencia, que ha recordado y que recuerda ese momento gratamente, y que no demuestre un ápice de decir o de manifestar que ha intentado convertir o ha intentado que esas personas se arrepientan o ha intentado amonestar a esas personas? ¿Cómo es posible? Esto, por suerte, muchísimas personas se lo hicieron notar en su propio Twitter. Esta inmensa y triste contradicción. Si tú vas, Gordo Verde, a verte con Mujica y con Topolansky, tenés que hacerlo para amonestarlos, para intentar que se retracten, para intentar, en definitiva, que se conviertan al catolicismo. Pero no para compartir un mate charlando como quien charla inocentemente, cándidamente, con un niño. No es así. Por otro lado, yo les leí esa parte que está en su propio tweet. Parece que Mujica dijo: no soy creyente, pero respeto todas las religiones, todas. Y el Gordo Verde lo celebra. Y para nuestro desgarramiento, el Gordo Verde no amonesta a Mujica. No le dice que hay solo una religión verdadera, que es la religión católica, que se debe convertir a esa religión si es que no es creyente, que de lo contrario se va a condenar, que no todas las religiones son iguales, sino que hay solamente una que es verdadera, las demás son falsas. Parece que no le dijo nada de eso el Gordo Verde, sino que celebra ese igualitarismo, ese escepticismo, ese ateísmo de Mujica. En definitiva, el Gordo Verde tiene muchas cosas que explicar. El Gordo Verde va a tener que explicar, si no se arrepiente, muchísimas cosas, como las voy a tener que explicar yo a nuestro Señor. Los fieles del Gordo Verde, si no terminan absolutamente confundidos, terminan fuera de la Iglesia Católica, porque este hombre no enseña la palabra y las enseñanzas de Dios y de la Iglesia. Este hombre hace, y ha quedado demostrado, otra cosa totalmente distinta. Rezo, pongo en manos de Dios, suplico
por este hombre, por el gordo Verle, sobre todo por los más indefensos que son sus fieles, por ustedes que están escuchando y por mí mismo, que todos somos pecadores. Pero en el caso de este hombre tiene la grave responsabilidad, y es peor en el caso de él, por el ministerio sacerdotal que ocupa. Recemos porque vengan buenos sacerdotes que mucha falta nos hacen en este Jueves Santo. Muchas gracias por su atención, les mando un abrazo, hasta siempre.